Eh, Buenos días y tardes, considerando el espectro internacional de nuestra audiencia, nuestro autor que se encuentra en Alemania. Nos da mucha alegría presentar la segunda edición, 50 años después de Zoom, Indagación Objetos Perdidos de Hernán Valdés, una novela publicada en México en el año 71, cuyo recorrido fue escaso, particularmente en Chile, por motivos históricos, pero también por su incomodidad oracular respecto al devenir comunista. Quizá uno de los pocos y atentos lectores de aquellos convulsos años fue Enrique Lin, quien se refirió así al libro. La lectura de Zoom incita a una polémica con respecto de la cual la novela se desentiende, pues ella cumple con una función a la vez inquietante y receptiva, desplegándose en un plano rigurosamente literario. Decir que para el Fondo de Cultura es un gusto incluirlo en el catálogo, pese a todas las vicisitudes que tuvimos que pasar y que retrasaron casi 2 años su salida, cambios internos en México, y agradecemos mucho la paciencia y el compromiso de Hernán por poder traer este libro con nosotros. Tenemos para el lanzamiento una presentadora de lujo porque tuvimos un problema, se disculpó Camilo Marx hace unos minutos por estar imposibilitado de salud. Tenemos a María Teresa Cárdenas, que fue en gran parte también impulsora de este proyecto. Es muy conocida por todos, periodista especializada en el ámbito literario, fundadora del suplemento Revista de Libros, y una de las personas que más ha trabajado con Hernán. Le vamos a dar primero la palabra a ella. Posteriormente le daremos la palabra al autor, y considerando el tiempo que queda de Camilo, invito a la audiencia si quiere hacer alguna pregunta concreta, algún aporte que nos queda. Y bueno, sería eso. Damos la palabra a María Teresa. Gracias, Rafael. Bueno, muy bienvenidos todos los que se han sumado a esta presentación. Lamento que no esté Camilo, porque él era, digamos, que iban a hablar más bien de la novela, de sus estrategias narrativas, todo eso, pero bueno. Quiero saludar muy especialmente a Hernán Valdés, que insiste en permanecer como fantasma y no ha podido activar su cámara, pero que lo escucharemos a miles de kilómetros de distancia, pero escucharemos su voz, sus opiniones, y estoy muy contenta de que Hernán, de traer de vuelta a Hernán a su país, y también que finalmente, como decías tú, Rafael, este proyecto se atrasó, pero finalmente sale, y en ese sentido me gustaría hacer un recuerdo muy afectuoso, muy sentido a Ulrike, que no alcanzó a vivir este momento, la señora Hernán, pero que habría estado también muy contenta. Hernán, a mí me gustaría hablar, creo que también podemos después hacer algún tipo de conversación, pero sí lo que yo había pensado, considerando que Camilo iba a tener otra parte de análisis de la novela, me gustaría concentrarme en el autor, en usted. Y en su identificación también con el narrador y con uno de los personajes, que es Héctor, que por supuesto comparte más que la inicial del nombre con usted. Ahí hay mucho de usted, no solo en los hechos, sino que sobre todo en su mirada sobre el mundo, sobre usted mismo. Y también cómo incorpora este personaje que es el contrapunto, ¿cierto? Que es Teófilo Cid, un poeta fundador del grupo La Mandrágora en Chile, surrealista, después con él mismo tuvo una vida que se acercaba, digamos, al surrealismo, cómo renunció a todo, a todas sus posibilidades por la poesía, ¿no? Y la poesía finalmente le fue esquiva. Entonces esa identificación me parece muy interesante, sobre todo al leer esta novela 50 años después de haber sido escrita, porque en ella hay como una prefiguración de lo que vendría, lo que vendría más adelante. Y concretamente en su experiencia, me llama mucho la atención esta incomodidad de los personajes, tanto de Héctor como Teófilo, con
con el país en que les tocó vivir, y también con el propio cuerpo. Es como una incomodidad, una autopercepción exagerada quizás de ellos mismos, que los hace sentirse incómodos. Y asimismo, esa misma sensación de incomodidad es quizás lo que hace en el caso de Teófilo que la poesía o la inspiración poética se escape, ¿no? Hay una escena muy bonita en que él ve cómo el ángel que se le aparecía en las calles después que él salía, después de haber tomado mucho, borracho, camino a una casa o una pensión que él no sabía bien cuál era, porque cada 2 semanas cambiaba de lugar, y este ángel se le va alejando, y esa es como una metáfora, no sé, del ángel, de su inspiración poética. Y me gustaría en ese sentido leer que reflejan un poco esto que estoy diciendo. Bueno, es imposible, y por eso también decía lo de Camilo, que podría habernos ayudado a configurar en esta presentación lo que es esta novela, porque es una novela que a mí me parece como ejercicio narrativo muy interesante y eh, muy avanzada ya para los tiempos en que fue escrita. O sea, si uno piensa, esa novela escrita hace 50 años está plenamente vigente, como una cosa, un ejercicio arriesgado, porque se van entrelazando, bueno, yo los invito a leerlo por supuesto, pero se van entrelazando personajes y épocas. Héctor está en Checoslovaquia, en los primeros años de la década del 60, intentando estudiar cine en Praga, pero finalmente una serie de circunstancias demoran ese momento que incluso a veces son divertidos. Hay algo que no falta en la literatura de Hernán Valdés, incluso en sus libros más dramáticos, como es el diario de un campo de concentración, Tejas Verdes, en que el humor nunca está ausente. Y eso es muy interesante porque yo hablaba de esta autopercepción exagerada y es como siempre este narrador o este autor logra ver al personaje con distancia. Y, y eso hace que pueda haber humor o ironía incluso en lo más dramático. Pero a lo que me refería, esta incomodidad del país o sea, de Teófilo Cid y de Héctor con el país, en algún momento, a propósito de Teófilo, dice, si él hubiera nacido en un país con forma, en un país histórico, si hubiera nacido simplemente en un país, en oposición a un paisaje, como también lo dijo alguna vez Nicanor Parra, ¿no? Somos más que país, somos solo un paisaje. Y continúa, ahora tendría algo que hacer en vez de darse vuelta, ahora habría hecho algo, solicitado, exigido por la historia de semejante país. Y más adelante dice, si hubiera nacido en un país donde las ideas tienen continuidad de correspondencia, porque ¿qué podía ser un país sino una continuidad común de ideas y propósitos? La voluntad, más adelante, la voluntad de un destino en la soledad sin historia, era apenas una quimera simpática y tolerable, un fuego fatuo. Si hubiera nacido en un país como Bretón, claro, hay una excusa ahí del personaje, de esta incomodidad, probablemente, hay escenas para mí muy entrañables, como cuando Teófilo escucha la voz también de su padre, que trabajaba en ferrocarriles, y que lo enfrenta un poco a esta realidad, él que deja todo por dedicarse a la poesía, y la poesía se le escapa porque no tiene el contexto, quizá él piensa, no tiene el contexto histórico, cultural, donde ejercer su inteligencia. Y Héctor, por su parte, dice en algún momento, y sin embargo, no dice él, el narrador, y sin embargo, te gustaría saltar de ese lecho y sumarte a alguna causa perdurable. Te gustaría reconocer en su progreso tu propio crecimiento. Y esto junto con una imagen, o sea, una expresión que está en varias oportunidades de cómo Héctor piensa que la vida está en otra parte. Dice, la vida tiene la sensación de que esa vida espléndida que va a alcanzar está en otra parte. Cuando está en Praga también lo siente. Esto no estoy aquí en mi lugar. Y bueno, por otra parte también hay
cosas que tienen que ver, yo hablaba de la vigencia de esta novela y me gustaría también expresarlo respecto de una mirada muy crítica sobre el país, no solo por esta incomodidad, sino que también la percepción del país o de su político, hay un trasfondo muy fuerte en la política, tanto de Checoslovaquia, antes de digamos, en pleno realismo social, y también en Chile, con las prácticas de los políticos. Y quiero leer una frase porque yo creo que en ese sentido también tiene mucha vigencia. Donde mirara, los antagonistas de ayer eran los cómplices del día, sin que los conflictos que les habían opuesto hubieran desaparecido. Las víctimas de monstruosas injusticias, más que la repetición de aquellas injusticias, temían el trastorno y las inconveniencias que le habría significado terminar con ellas. Creo que este libro habla mucho de Chile, a pesar de que han pasado 50 años, y en ese sentido, esta incomodidad de Hernán, autor, de Hernán, narrador, y de los personajes, me parece muy interesante el ejercicio de leerla ahora, teniendo ya lo que pasó después. Este libro Hernán lo terminó de escribir el año 68, se publicó el 71. Bueno, ahí hay anécdotas muy simpáticas, como este libro en parte fue promovido por Neruda, ¿no? Pero cómo después de eso, esta incomodidad con el país, con el propio cuerpo, llega a su punto más extremo y dramático, cuando Hernán Valdés, después del año 73, a principio, justamente en febrero del año 74, estamos saquen la cuenta, el año 74, 46 años, él es detenido, apresado, torturado y exiliado. Entonces, a mí me parece muy significativo, y esta es una lectura posterior, que esto no es lo que dice el libro, pero lo encuentro interesante para los lectores de hoy, cómo se materializa en algo tan terrible esa incomodidad, y cómo finalmente Hernán, llevado a estos extremos, no vuelve nunca a Chile, no vuelve a pisar su país. Bueno, esa es una lectura posible que quería compartir con ustedes. Este aporte realmente creo que da una imagen a los posibles lectores de las diversas posibilidades que ofrece este libro, la lectura de este libro hoy, ¿no? Y gracias, Rafael, también por el trabajo que ha significado superar todos los obstáculos de tipo financiero para lograr al fin publicar esta obra. Lo que yo quiero señalar es que, visto hoy, se me ocurre que este libro tiene una perspectiva histórica. Se sitúa en en épocas bien determinadas, ¿no? Primero, hay referencias al gobierno de un general decrépito, ¿no? Rodeado de oportunistas, bribones, aprovechadores, ¿no? Y Teófilo resulta tener una relación con uno de estos personajes porque fueron compañeros en la universidad, ¿no? Por otro lado, tenemos Checoslovaquia ya en los años 70. El gobierno de Ibáñez es en los años 50, ¿no? Y luego tenemos en los años 70 Checoslovaquia en los últimos años del estalinismo. Es una sociedad tan estancada como la chilena, donde la gente vive en una situación de sometimiento pasivo, ¿no? de
de cinismo respecto a la autoridad. En esas sociedades estancadas es donde ocurren las diversas escenas del libro. Tenemos a Teófilo, que es un poeta que pretende ser vanguardista, pero cuya producción literaria, cuya poesía es algo que le traiciona. El lenguaje le traiciona, ¿no? Allí es donde él quiere ser un poeta moderno, ultraísta, le resulta un lenguaje ampuloso, ¿no? Y esta traición de las palabras lo lleva progresivamente al alcoholismo, ¿no? A la dejación, al olvido de sí mismo. A tal punto que al final llega a creer que las palabras son provistas por el poder. Cree que es el poder político el que otorga las palabras. Y así se somete en una entrevista, se somete a solicitar al poder el uso de las palabras. Se le otorga este uso de las palabras que él emplea de la manera más absurda posible, ¿no? En una contribución periodística que realmente traiciona todos sus propósitos, todas sus ideas, todas sus convicciones, ¿no? Es una especie de regresión al mayor infantilismo. Por otra parte tenemos a Héctor, que es un admirador de Teófilo y que aspira a encontrar un sitio, a encontrar un sentido en la sociedad, ¿no? No solo en la sociedad, sino que en la vida privada, en el amor. Y como esto no lo encuentra en su país, obtiene una beca para Checoslovaquia, porque aún conserva una cierta esperanza de que allí haya una nueva sociedad, una nueva forma de relaciones, mayores perspectivas, donde se encuentre su propio camino, la realización de sus propias aspiraciones. Ahora, resulta que son sociedades, tanto la chilena como la checa, son sociedades estancadas, diría yo, ¿no? Sin proyectos, sin un sentido, sin un sentido que dé a la gente, ¿no? Y en estos tipos de sociedades es donde se genera lo absurdo. Donde no hay sentido, se genera lo absurdo. Y la novela está llena de situaciones realmente cómicas, ¿no? Donde donde sucede todo lo contrario de aquello a lo que aspira el personaje. Siempre se ven envueltos en situaciones grotescas, ¿no? Que le causan el mayor desaliento. Pero al final, es decir, su ansia, su deseo de encontrar esa plenitud a la que aspira,
le lleva siempre al final a insistir, a seguir buscando, a seguir avanzando. No sabe cómo, pero lleva en sí este ímpetu, ¿no? Creo que eso sería en general las líneas de esta novela. No sé si se me escapa algo. Hay en ese, el buscar ese destino posible, ¿cierto? Yo decía un paralelo, pero no sé si, bueno, esto lo vamos a hablar en la entrevista que vamos a tener para el Mercurio, pero un paralelo entre esta poesía, entre la poesía para Teófilo y también el personaje de Octavia, que es un personaje muy también se escapa en la novela, ¿no? Un personaje que es una joven estudiante que Héctor conoce cuando ya está casado él, y que le da un poco vuelta a su vida, ¿no? Y se da cuenta de que quizá esa es la persona que le hace ver el mundo de la forma en que él le gustaría habitar el mundo, pero que también se le escapa. Sí. Hay una relación entre la poesía y Octavia como posibilidades, pero que se escapan de las manos. Ya esta también es una aspiración frustrada, pero en parte frustrada por su propia conducta, ¿no? Por su propia incertidumbre, ¿no? Su propia indecisión, ¿no? Y además por este mundo ajeno en el que ella vive, ¿no? Son mundos separados y Héctor tiene la sensación de que ella pertenece a la ciudad, ¿no? Ciudad de la cual él no participa, ¿no? Él está al margen de la ciudad y ella está dentro, ella reina en ese mundo, ¿no? Son, pues, personas incompatibles, ¿no? Claro. Es como la civilización y el bárbaro, digamos, como que no habitan mundos, claro, que puedan unirse, pero también me interesa el tema del país y el paisaje, porque eso tiene que ver también con la posibilidad aquí usted habla como de la naturaleza, que no hemos sabido a lo mejor construir algo sobre eso, que nos constituya efectivamente como país, pero eso también tiene que ver con la historia, con el desarrollo histórico, digamos, y con esta obsesión que usted pone ahí, y también está en otros de sus libros como de la copia, ¿no? De traer cosas de afuera, de no poder sentirse orgulloso o construir sobre lo propio. Bueno, ahí yo creo que toda esa referencia al desprecio por la naturaleza que hay en el país, ¿no? A ese impulso de siempre mancillar la naturaleza, ¿no? Porque como mancillar la naturaleza es como un triunfo del hombre sobre un triunfo para lograr la civilización contra naturaleza, ¿no? Y existe la sensación, o Héctor tiene la sensación, de que para el habitante alcanzar la civilización tiene que destruir la naturaleza, ¿no? Creo que allí yo he estado influido por quien fue el primer ecologista en Chile antes de que existiera el término, que fue Lucho Oyarzún. Creo que él influyó yo mucho. recomendaría, a propósito de esta presentación también, porque hay
Lucho Yarsun no aparece aquí como personaje ni nada de eso, pero hay otros libros suyos, Fantasma Literario, donde sí es un personaje central y ayuda a entender también esta mirada suya, porque usted fue muy cercano a él. Sí. Ahora se ha rescatado algo de los libros de él y esta mirada ecológica, como dice que ecológica antes de que el concepto se instalara, ¿no? Usted ya en esos años, y lo dice también aquí, tiene esa mirada como de desprecio, claro, por la naturaleza, de no reconocerlo. ¿Mm? ¿Qué otro tema teníamos aquí? Tengo una pregunta y aprovecho para abrir al público. Veo que está Julio Sau, promotor de este proyecto, Fabián, Rodrigo Rojas, para si quieren aportar algo más. Gonzalo también, Rojas. Tengo una pregunta. En esa época donde obviamente estaba muy dividido y politizado todo, una novela que me recordó un poco a la obra de Raúl Ruiz o En México de Ibargüengoitia, que es una novela que se burla un poco de este poder. Es bien atípica en el sentido de lo que se estaba escribiendo, creo yo, ¿no, Hernán? Por ahí puede ser que su recorrido haya sido tan extraño, ¿no? Porque era una novela que no caía en los cánones militantes o de la época. Sí, quizás sería interesante comentar un poco lo que pasó con la la primera publicación de este libro. La novela fue escrita enteramente en París, recuerdo, y fue el tiempo en que de las elecciones presidenciales en los años 70, ¿no? Y entonces decidimos regresar a Chile porque se abría una época auspiciante políticamente. Ahora, curiosamente, en el barco en que veníamos, en la bahía de Cannes, acercó un bote al barco y con una grúa hicieron subir a Neruda y su mujer y todas sus pertenencias, cofres y maletas, ¿no? En los días siguientes, muy a menudo nos encontramos con Neruda en el bar, conversamos y me preguntó ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Yo le dije, he terminado una novela. Ah, me dijo, ¿y dónde la vas a publicar? Bueno, en Zigzag, donde he publicado una anteriormente. No lo hagas, me dijo. No, te vas a quedar enterrado en Chile. Vamos a ver otras posibilidades. Yo tengo una reunión con Orfila, que era el director de Siglo XXI de México. Tengo una reunión en los próximos días y tú me das el manuscrito y yo se lo voy a pasar a Orfila, sin ninguna recomendación, solamente para que lo lea. Bueno, en los días siguientes, llegados a Chile, fui y deposité la novela en el Crillón, en el Hotel Crillón, en un sobre dirigido a Neruda. Ahora, pocos días después, recibí una carta de Neruda que, entre otras cosas, dice misión cumplida. Creo que todavía tengo esa carta por ahí. Y Orfila realmente publicó el libro. Ahora, era la época del 72, me parece, y en Chile llegaron muy pocos ejemplares porque había problemas de divisas, no se podía importar. Bueno, de los pocos ejemplares que llegaron, no tuvieron el menor comentario. En la izquierda no, porque los diarios de izquierda estaban ocupados absolutamente de los asuntos del gobierno y los conflictos, enormes conflictos que había.
y en los derechos, principalmente en el Mercurio, que era el único diario que publicaba críticas y comentarios literarios, no apareció nada, pues yo trabajaba en una institución vinculada al gobierno. Entonces el libro fue totalmente ignorado en Chile y yo me defraudé mucho hasta que yo lo cuento en el prólogo, me parece, hasta que un día llegó Enrique Lin con una revista donde había publicado un comentario sobre este libro bastante extenso y bastante docto, como eran los trabajos de Enrique, ¿no? Y eso me levantó un poco el ánimo. Pero luego olvidé el asunto. Y años después descubrí en internet unos versillos de Neruda muy difamatorios hacia mí. Y esto me expliqué, es porque él se sintió traicionado. Él había recomendado un libro que era absolutamente contrario a su posición, a sus compromisos políticos, ¿no? Por la situación absolutamente absurda que se presenta de Checoslovaquia, que era un país de la órbita soviética, ¿no? Y supongo que se sintió muy enfadado y escribió unos versillos realmente feos. Creo que esa es la historia del libro. Bueno, yo tengo el ejemplar aquí, Hernán, aprovecho de... Mira, Sí, sí. Y además con su dedicatoria, cuando pudimos conocernos personalmente el año 2017. Así que... ¿Y el título viene de dónde, Hernán? Porque es como un título que digamos, no se arroja fácilmente de la lectura. O sea, ¿por qué la palabra Zoom te llamaba en ese momento, sobre todo? La palabra. ¿Hernán? Sí, yo hubiera querido aniquilar el nombre, realmente no me gusta actualmente. Es raro. Pero, Es raro, un poco iluminador para la novela, ¿no? sí. Bueno, Venía de un juego con la distancia de la cámara un poco. pero No te oigo muy bien, Rafael. No sé si te puedes acercar más al micrófono. No, que planteaba, claro, que a mí me parece como poco iluminador en un sentido de la potencia de la novela, digamos. La palabra sobre todo. Me imagino que en Sí, esa época además era aún más distante de lo que es para nosotros hoy, ¿no? Hoy tenemos esa palabra muy instalada, pero imagino que en la época era rara. bueno, sí. No, No, que decía que él venía de estudiar cine y que tenía que ver también con esa mirada cómo enfocar, ¿no? Creo que de ahí puede venir, no sé si me equivoco, sí, Hernán. sí. Claro, yo Y estaba y sí, como influido por el cine, ¿no? a mí me Y gusta mucho la bajada. siempre, y La siempre bajada me gusta mucho trato de más. describir como si fuera una película lo que escribo. Aquí, No sé si María Teresa se refería a sí, usted, creo que no se refería un poco al lenguaje de la novela, ¿no? Que sí, es totalmente distinto al lenguaje de lo que se escribía en esa época en Chile. sí, sí, a mí me llamó mucho la atención, por eso digo de esta lectura en la actualidad. Yo la leí hace 4 años, la primera vez, la edición anterior, y me sorprendió mucho porque hay, bueno, el lenguaje, también la forma en que se van entrelazando estas historias, ¿no? La falta de puntuación en muchos casos que no llega en ningún caso a lo que es, por ejemplo, la Casa Verde de Vargas Llosa, sino que, porque ahí no hay ninguna puntuación, sino que aquí como siguiendo una puntuación, siguiendo diálogos,
en un momento estamos en una escena en Praga y nos pasamos a una escena en el club al que iba Teófilo, ¿no? Entonces, esto entrelazar, que al principio uno como que se pone en guardia, pero siento que también eso hace que el lector esté muy atento. O sea, creo que es una novela que hace trabajar al lector, en un buen sentido, digamos. No es hay que estar atento, porque podemos pasar de una, y de repente estamos hablando de Héctor y pasamos a Teófilo, no sé, reflexionando. Entonces, creo que hay un lenguaje y una estructura que, que no sé cómo, bueno, yo las novelas de esa época yo las he leído ahora, entonces ya tengo quizá elementos, no sé cómo se leían en ese momento, pero para mí fue muy novedosa, sí, una novela que sorprende, que como le digo, hace que el lector esté atento. Hay diversas escenas en las cuales se interfieren otras escenas o parte de otras escenas. Creo que esto habría que verlo como respecto al funcionamiento de la memoria. La memoria tiene orden al recordar, ¿no? La memoria salta de una cosa a otra, de una situación a otra, sin mayor explicación. Yo en gran parte he tratado de seguir este modo de acción, este procedimiento de la memoria, ¿no? Claro, en ese sentido yo le comentaba, claro, que la memoria era como casi un personaje en esta novela, es un elemento muy central, porque esa memoria, claro, que es involuntaria y es creativa también, porque rellena los espacios, también, no solo en una memoria, la memoria siempre tiene algo de ficción, digamos, de que es creativa también. Entonces, sí, creo que en el fondo el ejercicio, para mí, como los grandes protagonistas, los grandes elementos, más allá de los personajes, son la memoria y las palabras, el discurso. Hay un aporte de Catarina aquí en el chat que dice que hay una crítica del año 73 de Kenneth Massey en Chasqui, revista de literatura, en que le hace como una crítica fuerte en contra del socialismo. Me da pie para la pregunta de si fue leído así Hernán en el mundo, me imagino que, o sea, o en México, o fue interpretada como una novela muy antisocialista, porque también lo que dice Lynn es que en el fondo no era necesariamente lo que a ti te importaba en esa novela, demostrar eso. No, el aspecto político no me importaba nada mucho, más bien las situaciones a las que da origen la política o la vida política, ¿no? Realmente producía situaciones grotescas, ¿no? Producía situaciones absurdas, ¿no? Y muchas bastante cómicas. Espero que lo hagan reír también al lector. Por lo menos yo me reí mucho escribiéndolas. ¿Se acuerda, Hernán, cómo fue esa? Me imagino que ahora en la relectura también se rió, pero ¿cómo fue esa escritura? ¿Tiene recuerdo de cómo la fue armando en ese momento? ¿En París? Sí, no tenía un plan realmente, ¿no? Todo fue surgiendo muy espontáneamente y tardé bastante tiempo en hacerla, ¿no? Fue una construcción en etapas. Nunca he podido escribir en forma continua, siempre tardo mucho. Y tardo mucho en encontrar las palabras. Tengo la obsesión de encontrar la palabra justa. Y esto
toma bastante tiempo realmente. Tiendo a rechazar la primera palabra que se presenta, la más fácil, ¿no? ¿Cómo fue releerla para esta revisión y actualización, digamos, porque usted revisó completa la novela para esta nueva edición? ¿Cómo fue releerla ahora? Releer, para mí, Sí, sí, encontrarse sí, con esta... bueno, encontré que tenía muchas partes débiles la novela original, ¿no? Eh, eh, y, eh, y falta de coherencia. Y realmente reescribí bastantes partes, incluso nuevos capítulos, ¿no? Tratando de que todo tuviera una continuidad, ¿no? Una coherencia, una, una mayor vinculación entre una situación y otra. Pero se reconoció en ella, digamos, se reconoció como narrador, como autor en esa escritura, en ese tipo de escritura. Sí, por supuesto. Sí, yo justamente al releer la novela, después de encontrar hace pocos años este comentario de Enrique, al releerla, encontré que tenía algunas partes bastante bien hechas, pero que carecía de la misma calidad, digamos, en otras. Yeah. Y traté de que esto fuera más homogéneo. Espero que el resultado sea satisfactorio. Sí, yo la verdad es que al releerla ahora no tuve bueno, la leí como digo hace 4 años, la edición anterior, no tengo tan claro cuáles fueron esas modificaciones, así que pero me parece que es de plena coherencia y muy contundente, digamos, esta edición, me parece que si hubo cambios fueron mejoras, Hubo fueron muchos de todas cambios, maneras. hubo Mm, muchos cambios, sí, sí. partes que desaparecieron. Claro, sí, hay partes que me parecía de repente que, claro, que no había leído, pero no he hecho la comparación, a lo mejor en algún momento lo voy a hacer, Sí, pero, toma pero, tiempo. ya sí, pero me parece que el libro es muy sólido. Ya. Muchas gracias, María Teresa, ¿no? Ujú. Y gracias por toda la atención que usted ha dado a mis libros y el seguimiento continuo sobre ellos y su enorme aporte, a veces con sugerencias que me han sido muy valiosas. Muchas No, gracias. no, de nada, Hernán, usted sabe, desde que logré ubicarlo hace ya casi 20 años, eh, allá en Alemania, creo que al principio fue casi un poco de acoso, ¿no? De mis llamadas y mis correos, pero he seguido, he seguido todo bueno, había leído antes, por supuesto, Tejas Verdes, pero me interesa mucho su trabajo y me interesa mucho recuperar ese trabajo para su país. Y en esto quiero hacer, si me lo permites, Rafael, una pequeña mención a otro escritor bueno, que ya falleció, Carlos Cerda, porque en realidad él fue el que me instó a buscar lo que se había hecho de literatura en el exilio y particularmente él a principios de los años 90 me habló de Hernán Valdés. Me dijo, hay una obra que se ha hecho fuera de escritores que estuvieron exiliados, él mismo estuvo exiliado también en la RDA, eh, pero escribió su novela más famosa, Morir en Berlín a la vuelta. Pero él me dijo en una entrevista, trata de ubicar a esos escritores que hicieron su obra fuera, y le dije, pero ¿cuáles? O sea, ¿cuáles me aconseja? Y me nombró Hernán Valdés. Entonces también, quiero decir, justo este año se cumplen 20 años de la muerte de Carlos Cerda y es una manera de agradecerle también este interés que me traspasó.
No sé si No para sé ir si hay... para ir Sí. cerrando desean decir algo, Hernán, alguna invitación a la lectura, algo que desees para redondear la presentación. Muchas gracias, Rafael, por la organización de este espacio, ¿no? Creo que me ha dado la oportunidad de dar mi visión, cómo veo este libro actualmente, ¿no? Es que es una visión muy distinta a la que tuve en la publicación original, ¿no? Han sido, tú me vas a perdonar la impaciencia que he tenido durante este tiempo, ¿no? Ha sido 2 años No, al revés, nos tienes que perdonar tú que te agarró justo el cambio de problemas y me agrada mucho que al fin todo haya salido bien. Muchas gracias. María Teresa, algo para cerrar. Bueno, yo ya lo dije, me alegro mucho que este libro ya finalmente esté en circulación y que haya sido la oportunidad para conversar con Hernán en este espacio. Hay muchas cosas que se unen, que la primera editorial que lo publicó era una editorial mexicana y ahora sale por el Fondo Cultura Económica, sale 50 años después. Hay muchas cosas que se unen, que los libros tienen su momento. Siempre he creído eso, cada libro tiene su lector y su momento, y hay que esperarlo, a veces esperar mucho, como le pasó a Nan, porque 50 años después su libro tiene otra oportunidad, y no, agradecerle a Hernán, sí, agradecerle su literatura, sí. Y a ti, Rafael, por la invitación, por supuesto. No, muchas gracias a ti. Bueno, a mí agradecer a ambos y dar un pequeño mensaje. El libro ya está en librerías, ya está en la página web del fondo. Va a tener una versión electrónica para los lectores fuera de Chile. El libro también va a estar en México. Obviamente estamos un poco retrasados con los envíos por la pandemia, pero todos nuestros libros tienden a estar en la mayoría de las representaciones del fondo. Agradecerles la lectura y nada, cerrar aquí.